Si te gustó, suscríbete. Juan Sebastián Gómez González, muchas gracias por aceptar esta invitación. Comienzo por preguntarle, usted estudió en colegios privados, en el Gemelli y en San Luis. ¿Es muy distinta la enseñanza que imparte la educación privada a la que imparten los colegios públicos? Digamos que sí y no, o sea, tiene sus diferencias obviamente, sobre todo cuando son colegios religiosos, que digamos en nuestro territorio son la mayoría, a digamos el cambio que yo di, porque yo estudié en la Universidad de Caldas y en la Nacional, entonces yo hice primaria y bachillerato en colegios privados y toda mi formación profesional fue en universidades públicas. Creo que cada uno tiene sus valores, pero digamos lo que uno aprende como ser humano también en la educación pública también es bien bonito. Pero sin embargo es muy amplia la brecha entre una y otra, entre la educación privada y la educación pública. Yo creo que todavía hay brechas para cerrar. Creo que en la educación superior no se nota tanto. Creo que nosotros tenemos universidades públicas excelentes, pero creo que sí hace falta reforzar mucho más en lo que tiene que ver con los colegios públicos. ¿Cómo llegó usted por primera vez al Consejo de Manizales? Mire, yo simplemente era un joven estudiante de Derecho, barrista como siempre lo he sido, que trataba de hacer eventos musicales, eventos deportivos, eventos culturales y digamos que el espacio era muy reducido, era muy cerrado y con un grupo de jóvenes, alguna vez alguien nos retó. En un foro esos que hacía la alcaldía y uno iba y criticaba todo, alguien nos dijo, si ustedes son tan buenos criticando, ¿por qué no intentan haciendo? Y la verdad nos tocó y dijimos, venga, ¿por qué no en serio empezamos a proponer? Y por eso de ahí surgió la candidatura mía al Consejo de Manizales. Llegó al Consejo cuando tenía 22 años. Después de haber agotado los trámites que ofrece la democracia en el Consejo Municipal en varios periodos, luego en la Asamblea Departamental, finalmente llega al Congreso de la República y se convierte en el primer barrista que llega a esa corporación. Su presencia no fue un tanto exótica. No, yo creo que el Congreso ya ha venido cambiando mucho. Mejor dicho, le voy a responder, había otros más exóticos que yo. Digamos que yo ya no era el más exótico. Cuando llegué al Consejo, obviamente sí, porque lo único que me preguntaban era si yo me iba a motilar, y eso pues ya es intrascendente. En la Asamblea Departamental también sí. Me acuerdo que cuando empecé a hacer campaña departamental, la gente me decía, pero usted sí cree que en los pueblos de Caldas van a votar por un peludo de negro vegetariano. Y yo, pues vamos a ver. Y saqué la primera vez que me lancé la tercera votación y la segunda vez que me lancé la primera votación. Entonces yo creo que se han ido rompiendo paradigmas, se han ido rompiendo esquemas y ya creo que la gente lo juzga a uno más por sus acciones, por lo que hace, por sus posturas, que a veces por la misma pinta que yo ya, pues para mí yo la veo como muy común, pero bueno, de pronto para alguien todavía es excéntrico que yo esté en estas lidias políticas. La pinta lo de menos, dice por ahí una legendaria canción. Mire, los analistas políticos consideran que si usted hubiera resuelto permanecer en la Cámara de Representantes, su elección estaría plenamente garantizada, pero usted ha resuelto asumir un reto y un riesgo, el riesgo de hacer parte de una lista para el Senado de la República. ¿De pronto no puede ser costoso ese riesgo? Seguramente puede ser costoso. Yo siempre he tomado riesgos en la política, además porque yo sí creo que hay que abrir camino. A mí me encanta el camino que, digamos, yo le abrí a los que hoy son concejales del Nuevo Liberalismo, diputado del Nuevo Liberalismo, a quienes son ediles, consejeros municipales de juventud. Hoy tengo 3 coequiperos porque en nuestra coalición hay 3 excelentes candidatos a la Cámara de Representantes y en la puja entre ellos y los candidatos de la coalición yo creo que vamos a ganar una Cámara de Representantes y eso lo veo como más en un panorama, digamos, mucho más calculable que el mismo ejercicio mío. En eso coincido, pero hay que entender algo. Caldas tuvo 5 senadores, hoy tiene 1 que no va a volver a aspirar y yo sí creo que es muy importante que Caldas tenga senadores. Ustedes saben que yo hago parte de un partido que recupera la personería jurídica, un partido con gran nombre como es el Nuevo Liberalismo y eso nos da una posibilidad muy grande de avanzar, pero además hacemos una coalición que es la coalición Ahora Colombia, con dignidad y con mira, y esa coalición decide que yo sea el número 1 de la coalición y me dan la cabeza de lista. Entonces yo creo que tenemos un camino expedito para llegar al Senado de la República. No será fácil, pero hoy tenemos en ese momento 10 cámaras en el resto del país, o sea, contando las de Caldas, tenemos 3 en Caldas, tenemos 3 en Bogotá, tenemos en Antioquia, tenemos en Valle, tenemos en Santander, colombianos por el exterior, que dicen, oiga, a mí me gusta la forma de hacer política de este señor, entonces ya empieza uno a tener otras posibilidades y otro espectro político más allá, digamos, de las fronteras de nuestro hermoso departamento. Lo voy a cambiar de escenario para preguntarle, porque usted es una voz autorizada, el país asiste al ocaso del expresidente Álvaro Uribe.
Yo no sé, yo creo que todos los líderes políticos tienen que ir dando un paso al costado. O sea, uno mira cuáles partidos políticos hoy son muy relevantes en nuestro país, pero por ejemplo no tienen candidatos presidenciales. Entonces, ¿cuál es la expectativa de alguien que es de un partido de tradición en nuestro país, que es concejal hoy o que es diputado, que es congresista, y dice, mi partido lleva 2, 3 elecciones y tener candidato presidencial? ¿Hacia dónde van esos partidos? Y creo que los partidos tienen que ir teniendo una renovación. Para el partido en el que yo estoy era mucho más fácil poner a alguien, digamos, con un nombre más conocido en ciertos sectores del partido, ciertos sectores de la opinión, y se la juega por alguien de la región, diciendo, abramos camino y democraticemos el partido también. Entonces yo sí creo que esos partidos, entre esos el que usted menciona y otros partidos, ya tienen que ir entendiendo que tienen que ir cambiando ese chip, que si en serio no le dan posibilidades a esos nuevos liderazgos, esos partidos hegemónicos donde un solo jefe es el que ordena, esos partidos para mí o cambian su forma de ser o la gente en las elecciones los va a castigar. ¿Qué méritos le reconoce usted a la gestión del presidente Petro? Mire, yo creo que el presidente Petro en el primer año sacó un plan de desarrollo excelente. Yo creo que es un documento excelente, lleno de buenas intenciones y además que pone una radiografía clara de problemáticas del país. Creo que Petro sacudió el tablero político y eso también es muy válido y puso sobre la mesa conversaciones que antes eran imposibles de tener. Yo en eso le doy mérito y creo que en serio puso sobre la mesa muchas problemáticas del país. De ahí para adelante creo que después del primer año del presidente Petro, lo que han seguido es una serie de eventos desafortunados. Usted estuvo en el Consejo Municipal y en la Asamblea Departamental y debe conocer mucho el funcionamiento de las contralorías, de estos entes territoriales que muchos consideramos son inocuos e inoficiosos. ¿Deben desaparecer? Yo creo que no, yo creo que las contralorías, las procuradurías cada vez deben modernizarse más y ser más eficientes. ¿Qué se sueña uno? Que peso que se pierda, peso que se recupere. O sea, que no cueste más la entidad que lo que recupera. Yo creo que hacia eso hay que avanzar. Creo que hoy tenemos herramientas, por ejemplo, hoy se puede hacer interventorías con drones, hoy se puede hacer interventorías con inteligencia artificial y yo creo que hay que avanzar mucho más en eso para que cuando uno vea que se perdió la plata de una obra, la Contraloría recupera la plata, la Procuraduría ordena la sanción y la Fiscalía mete a la cárcel al corrupto. Con un poder de síntesis extremo, finalmente, ¿en qué consiste o sobre qué base está construida su propuesta para llegar al Senado de la República? Pues obviamente lo primero es una representación del departamento de Caldas, del eje cafetero de nuestra región, hacer un trabajo muy fuerte como ya lo he venido haciendo, sobre todo en temas de descentralización. ¿Qué es eso de la descentralización? Muy sencillo, que los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías se distribuyan de manera distinta para que llegue más plata a los municipios de quinta y sexta categoría, que son 1000 en Colombia, el 90% de los municipios de nuestro país.